Buenas tardes, soy Jorge Ízaga, soy investigador, soy estudioso de la literatura peruana, semiótico literario. En estos momentos me encuentro investigando con respecto a la literatura prehispánica en el Perú de los tiempos precolombinos. Estoy realizando desde hace varios años una investigación sobre los textos gráficos de la cultura chavín. En esta oportunidad quiero explicar lo que he podido procesar de información con respecto al famoso monolito conocido como Estela de Raimondi. ¿Qué nos puedes hablar del monolito Estela de Raimondi? Hay varias interpretaciones, hay muchísimos estudios, hay diversos enfoques con respecto a la Estela de Raimondi. Lo que planteo, y que es un planteamiento que procede ya en su parte esencial, procede de hace varios años. Quería estar seguro, ya con un par de años más, ¿no? En el 2023 se realizó una entrevista, ¿no?, con respecto al obelisco Tello. Ya tenía una idea, digamos, básica de lo que la Estela de Raimondi podía significar, pero quería estar más seguro y realizar un poco más de... ¿Qué significa la Estela de Raimondi? La Estela de Raimondi, desde mi punto de vista, sustentado en el análisis literario, gráfico, se trata de una representación simbólica de fertilidad relacionada con el crecimiento del maíz. En palabras sencillas, la Estela de Raimondi sería una planta de maíz que está en crecimiento, desde sus raíces, ¿no?, el tallo, las hojas, hasta la panoja, ¿no?, que es la flor reproductiva, y cómo se va desarrollando en cada etapa vegetativa, reproductiva, cómo se va desarrollando esta planta, ¿no?, hasta formar la mazorca. ¿Cómo te corto? Eso nos iguala a México, porque en México también ellos se deben al maíz. En el Perú, de acuerdo con los investigadores últimos que han tratado de explicar el origen del maíz, ¿no?, han planteado que la domesticación del maíz en el Perú ha tenido su propio derrotero, su propio camino. Digamos, en la época de Chavín de Huántar ya el maíz era un cultivo, digamos, prácticamente consolidado, ¿no? Entonces, incluso hay investigaciones que señalan que ya desde los tiempos de Caral ya el maíz era uno de los cultivos principales, ¿no? Entonces, ¿y eso nos iguala a México? Bueno, fundamentalmente yo lo que interpreto, lo que investigo, lo que proceso de información, lo que decodifico son textos gráficos, ¿no?, que tienen una base literaria, comunicativa, semiótica, ¿no? Entonces, el contexto en el cual está la Estela de Raimondi es un contexto ya plenamente agrario, es una civilización agraria. Chavín de Huántar es una civilización agraria. O sea, y ese cultivo específico, ¿no?, del maíz ya se había iniciado antes de Chavín, ya estaba iniciado. Ahora, lo que sucede en Chavín es que, según, digamos, las investigaciones, se puede apreciar que en Chavín hay un desarrollo muy, se puede decir, muy significativo del maíz, con variedades, ¿no?, de maíz, y no solo de maíz, sino también de otros productos agrícolas, ¿no? Entonces, el Perú antiguo, el Perú de Caral o antes de Caral, no lo sé, explícamelo tú, ¿dependía básicamente de la agricultura antes que la minería? Bueno, de acuerdo con lo que se aprecia ya en el transcurso, ¿no?, temporal, viendo ya un panorama de desarrollo civilizatorio, ¿no?, desde lo prehispánico hasta la época incaica, se puede sostener, ¿no?, que la actividad central, fundamental, fue la agricultura, ¿no?, por obvias razones de supervivencia, ¿no? Y hacia esa actividad económica fueron todos los esfuerzos, ¿no?, intelectuales, científicos, ¿no?, espirituales, artísticos, ¿no?, literarios también. Todo confluyó
hacia ese objetivo, ¿no? Un objetivo ya cultural de la civilización, ¿no? Es la base, ¿no? El Perú antiguo tenía una base, tenía una base agrícola, 100%. Hay otras actividades también, evidentemente, la minería también, pero no era pues de la importancia, del significado y a la escala, ¿no?, que significó la agricultura, ya que la agricultura articuló una serie de actividades, de otras actividades, ¿no?, económicas, ¿no?, y artísticas, científicas también, ¿no? ¿Consideras que el agua era una forma de comunicarse entre peruanos, que el agua era una cultura? El agua era un elemento de la naturaleza que tenía un valor muy especial, porque era una especie de don, ¿no?, de los apus o de la divinidad, porque en virtud del agua, de esta naturaleza, la Pachamama, se podía plantear un régimen de vida, ¿no?, sustentable, una perpetuidad de la especie humana también, ¿no? Porque, por ejemplo, allí yo recuerdo muchos los versos de los poemas quechuas prehispánicos, ¿no?, en los que se menciona la necesidad de alimento, ¿no?, la petición por el alimento para no morir a Huiracocha, ¿no? Hay jayis, hay cantos agrarios, ¿no?, que tienen esa temática, ¿no?, de la petición del alimento, y esto no es posible si es que no se da el desarrollo agrícola y es necesario en este caso el agua, ¿no? Pero veámoslo, digamos... Te reitero la pregunta, ¿había una cultura por salvaguardar el agua? Una gestión del agua, claro, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, en un trabajo realizado hace unos meses, el año pasado en Apurímac, investigué con respecto a la piedra de Sayhuite, ¿no? Y en esta piedra lo que encontramos fue una maqueta, ¿no?, donde estaba representado un sistema hidráulico, un sistema agrario, un sistema con acueductos, un sistema con reservorios de agua en las partes altas, con andenes, ¿no? Todo una cadena productiva agrícola, ¿no?, en la cual estaba esculpida, ¿no?, en esta piedra inmensa, pero a la vez también estaban esculpidas imágenes, ¿no?, vinculadas con seres míticos, zoomorfos, antropomorfos, fitomorfos. Entonces, digamos, en las huancas, que son en este caso estas piedras, ¿no?, donde se grafica, se esculpe o se graba, ¿no?, está representado ese mundo, ¿no?, esa totalidad que está compuesta por elementos naturales, humanos, ¿no?, sociales, que interactúan, ¿no? Y en este caso también se aprecia también ahí que en esa interacción hay un componente literario, un componente lírico, un componente poético. Literario? Porque ese diálogo que se establece entre el hombre y la naturaleza y los apus es un diálogo poético, es una petición poética, lírica, artística, porque va de la mano también con la danza, va de la mano también con la festividad, va de la mano también evidentemente, ¿no?, con otros códigos como la danza, como la vestimenta, ¿no? Creo que es la gran pregunta, y creo que no es tan difícil de responder, digamos, en un sentido práctico, ¿no? No creo que es tan difícil de responder, porque si vemos las necesidades comunes que tenemos y nos ponemos de acuerdo, ¿no?, para que en esas necesidades comunes, el alimento, por ejemplo, entre otras actividades, ¿no?, y cedemos, ¿no?, a conseguir todos para cada uno, ¿no?, creo que podría estar ahí la solución, lo que necesitamos, ¿no? ¿Cómo te animaste a investigar? Bueno, yo investigaba temas de literatura peruana relacionadas con el virreinato hace ya varios años, ya varias décadas, ya puedo decir, ¿no? Investigué al inicio de mi carrera
la literatura prehispánica, la literatura virreinal, ¿no? Ahí me moví en esos tiempos, ¿no? Y en el caso, digamos, de los inicios, ¿no? de mis investigaciones, me aboqué, digamos, a las últimas décadas del virreinato, ¿no? Y entonces encontré que había simbolismos masónicos, por ejemplo, en la literatura peruana, virreinal, ¿no? Vinculados a la imagen de José Baquija Carrillo. Pero no nos desviamos tanto del tema. Tu investigación empezó y ¿en qué etapa de tu investigación estás? Bueno, con respecto a la estela de Raimondi, digamos... ¿Dónde empezó tu investigación? Mira, la investigación sobre Chavín de Huántar tiene varias aristas, ¿no? Una de ellas ya se ha presentado, que es con respecto al obelisco Tello, ahora está correspondiendo a la estela de Raimondi, ¿no? Ya la idea con respecto a la estela de Raimondi ya la teníamos, ya se... ¿Cuántos libros vas a escribir con esta investigación? Digamos, hay líneas, digamos, de investigación que pueden concretar en libros, pero todavía no podría dar una cantidad por el momento. Va a estar escrito en un libro. Por el momento sí, esto va a estar plasmado en un libro que ya estoy escribiendo, ¿no? Sobre la estela de Raimondi, y ya con el detalle que amerita, ¿no? Una investigación académica, literaria, semiótica, que toma en cuenta las ciencias sociales, toma en cuenta las humanidades, también las ciencias en general, ¿no? Naturales también, porque hay mucho contenido ahí de ese tipo, ¿no? ¿Piensas llegar a Netflix? No lo sé, eso no lo he pensado recién, ahora que me... ¿Pero te gustaría? No había pasado por mi cabeza. ¿Te gustaría llegar a la televisión o un documental? Yo principalmente, digamos, cuando uno es investigador, principalmente, digamos, lo emocional es que se conozca las teorías, ¿no? Que se conozcan las teorías, que se difundan los nuevos planteamientos, y sobre todo que se pueda llegar a comprender algo que es tan necesario, ¿no? Para nuestro país, ¿no? La base de la cultura creo que es lo que proporciona identidad, ¿no? Y es lo que se necesita para cualquier tipo de empresa futura, ¿no? Prosperidad. ¿Había una identidad con el agua? Si había una identidad como un elemento de la naturaleza sacralizado, había que cuidarlo, ¿no? Había que conservarlo, había que cuidarlo, había que gestionarlo. ¿Y acá en Lima dónde podemos ver eso? O sea, si te refieres a... En Lima prehispánica. En Lima prehispánica. Claro. ¿Qué lugares podemos visitar para ver el manejo del agua de la Diego? Claro, en la Lima prehispánica, por ejemplo, es la que fue previa a la llegada, ¿no? de España, ¿no? La Lima prehispánica, por ejemplo, era justamente eso, ¿no? Era un valle agrícola muy productivo, con muchos canales de regadío, ¿no? Se aprovechaba el agua del río Rímac, y eso también corresponde también a los otros ríos, ¿no? Al Chillón, al Lurín también, ¿no? Entonces sí se ha empleado las fuentes de agua, y sobre todo se ha aprovechado desde tiempos remotísimos, que es, digamos, lo que estamos aquí conversando, ¿no? ¿Qué mensaje quieres dar con tu libro? Digamos, con la investigación. La investigación, digamos, trata de hacer más comprensivo el Perú en general, pero sobre todo, digamos, la época prehispánica, hacerlo menos misterioso, menos esotérico. No hubo extraterrestres. No, es que si vemos en el trasfondo, yo también estudié educación, ¿no? Si vemos en el trasfondo, digamos, de las operaciones mentales que hay, todo apunta a que es una cognición humana. Todo lo que han hecho es... ¿Por qué entendemos, por ejemplo, que funcionaba así, ¿no? Porque el ser humano que generó esas ideas es un ser humano como nosotros, ¿no? Es un ser humano. Cuando escuchas teorías esotéricas, místicas, ¿qué es lo que sientes? Bueno, no es mi campo de investigación. Pero sí has escuchado, Sí, he escuchado, evidentemente, pero... Una sonrisa te saca, por lo menos. Sí, o sea, es bastante curioso, ¿no? En algunos casos, por decirlo, lo mínimo, ¿no? Pero
digamos, como investigadores, yo soy de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, formados para realizar investigaciones de carácter transdisciplinario, ¿no? O sea, enfocar no solo desde la perspectiva de nuestra carrera, sino también conectar todo eso con el conocimiento académico en general, ¿no? ¿Y qué podemos aprender de ello para el Perú actual? ¿Qué es lo que debemos de aprender? Yo creo que a todas luces está ahí esa elevada cognición de la cual, digamos, procedemos. O sea, los procedimientos, digamos, ¿Pero qué debemos de aprender? Específicamente eso, ¿no? O sea, el elevado nivel intelectual que tenían los pobladores prehispánicos de nuestras tierras. ¿Hacían investigación científica? Había, claro, evidentemente, ¿no? Porque para hacer, por ejemplo, esto que está ahí esculpido en la piedra de Sayhuite, para realizar una maqueta a esa escala tienen que estar los cálculos, ¿no? Tienen que estar los cálculos matemáticos, si no, no se puede realizar la maqueta. Había geometría, matemáticas, ingeniería, ¿no? Había ingeniería. Sí, había ingeniería, había todas esas ciencias y creo que por ahí es el camino. Hay que verlo, el pasado prehispánico, más, creo, darle una oportunidad mayor a verlo desde los ojos de las ciencias. Muchas gracias por la entrevista.